Hoy por fin nos adentramos en Norteamérica. Aunque vamos a hablar de un jugador europeo, su cara y su figura siempre han sido un pilar muy importante para la competición norteamericana, la LCS. Y es que Soren Bjerg, más conocido como Bjergsen, ha sido el jugador más reconocido de la historia de la LCS norteamericana, siendo la cara visible y la persona más importante, el jugador más conocido y querido de la escena norteamericana durante mucho tiempo. Aunque sí, han habido, tanto posterior como a su vez, jugadores que han destacado al mismo nivel que él, incluso lo han superado en algunos momentos, pero lo normal es que Bjergsen siempre fuera el que dominaba, tanto competitivamente como por figura en la región. Soren nació en 1996 en Dinamarca, aunque nunca se ha pronunciado mucho sobre su infancia. Sabemos que tiene dos hermanos y que en la escuela sufrió bullying, aunque nunca se ha especificado nada más sobre él. Lo que sí sabemos es que empezó a jugar al LoL muy pronto, tanto que su edad no le permitía jugar torneos oficiales de Riot, y ni siquiera algunos torneos amateurs, por lo que hasta 2012 no empezó competitivamente. En ese año ya se empezó a mover con varios equipos hasta cumplir los 16 años. Jugando con Western Wolves jugó un par de torneos que le fueron bastante mal, aunque compartió equipo con Yamato Cannon. También estuvo en LDLC para jugar algunos torneos menores. Finalmente, llamaría la atención de Copenhague Wolves, con 16 años, coincidiendo con Svenskeren, y jugarían una DreamHack, donde perdían en semifinales, pero ganarían una Northcon. Posteriormente tendría que esperar hasta cumplir 17 años, que es la edad mínima para entrar en la LCS europea en aquel momento. Pero el equipo lo esperaría, ya que Deficio, el soporte en aquel momento, había visto su habilidad y confiaba en él. Sería sustituido en las primeras semanas de la competición por Coulthard y Flord, hasta que ya cumpliese los 17 años en febrero, a mitad del split. Así que entraría en el split de primavera en la tercera semana. Con el equipo yendo 0-5 conseguirían remar hasta acabar 13-15, en una quinta plaza que los clasificaba a los playoffs, donde cayeron contra AAA en primera ronda. Tendrían que ir al ascenso y descenso, jugando contra el Samurai Jeans de Youngbak y Friz, ganando y manteniéndose en la liga. En verano, Bjergsen cambiaría de equipo yendo a Ninja sin pijamas. Quedarían sextos con un 15-13 tras perder el desempate contra Alternate, y en playoffs perderían en primera ronda contra Gambit. Tras esto llegaría el gran momento de Bjergsen. Al otro lado del charco, Reginald, el fundador de TSM, decidiría retirarse, siendo él mismo el que designaría a su sucesor, Soren. El danés viajaría al club norteamericano, uno de los clubes más amados y famosos del momento. Junto a Dyrus, Odd1, Wild Turtle y Xpecial, debutarían ganando la Battle of the Atlantic, un proto-Rift Rivals. Para empezar luego la LCSNA de 2014. En primavera tendrían un gran resultado, aunque no suficiente. Un segundo puesto con un 22-6 les haría llegar hasta la final, ganando a CLG, para perder contra Cloud9. Así que para verano debería haber cambios, ya que la organización tenía que ganar. Entraría Amazing en la jungla, y Lustboy como support. También incorporarían la figura del entrenador, que no era tan reconocida en aquel momento, Locodoco. Quedarían terceros en temporada regular, y lograrían levantar el trofeo en los playoffs ganando a Dignitas, LMQ y Cloud9, sufriendo en sus dos últimas series. Irían a Worlds, con un 4-2 en grupos, perderían en cuartos de final contra el Samsung White, que saldría campeón. Tras un año en la LCS, Soren sería la cara de la liga, el rey del equipo más querido de la competición. Se había ganado a todo el mundo muy pronto y muy rápido. Para 2015 entraría Santorin como jungla, y empezarían el año perdiendo en semis de la IEM 9 de San José, pero irían al mundial de la Intel Extreme Masters, donde lograrían llegar a la final contra Team WE y ganar a los chinos para ganar ese mundial. Luego quedarían primeros en primavera, con un 13-5 levantando el trofeo muy fácilmente, ganando a Team Impulse y a Cloud9. Irían al primer MSI de la historia, donde perderían en grupos con un 1-4. Volverían rotos a la LCS de verano, al tener menos descanso que el resto. Aunque en cierto punto de la liga llegaron a estar primeros, pero acabarían en un quinto puesto con 11 victorias y 7 derrotas. Remando en los playoffs ganarían a Gravity y Team Liquid, pero perderían contra CLG en la final, aunque por puntos irían al mundial, cayendo en grupos con un 1-5. Soren acabaría el año ganando el All-Stars de Los Ángeles, el torneo de 1 contra 1, ganando a gente como Smurf, Kira, Clearlove, Prey y Doublelift. Nuevos cambios para Team Solomid llegarían en 2016, Haunter en top, Svenskeren en jungla, Doublelift como AD Carry y Yellowstar como support, un equipazo, nombre por nombre, aunque para el IEM de San José entraría Cassin como support, donde ganarían LGD para perder contra Origen y en el mundial de la IEM perderían en semis contra SK Telecom. Volviendo ya a Norteamérica, en primavera tenían una temporada muy dura, quedando en última plaza de playoffs con un 9-9, ganando a Cloud9 Immortals en playoff, pero no lograrían llevarse la final porque perderían contra su eterno rival en la final, CLG. Llegarían más fuertes a verano, donde Yellowstar volvería a Fnatic y ficharían a Bifrost. Quedarían 17-1 y ganarían a Immortals y Cloud9 para llevarse la liga e ir al mundial, donde perderían en grupos a pesar de empatar 3-3 contra RNG, que les había ganado el enfrentamiento directo. Para 2017 volvería Wild Turtle como tirador, entrenados por Parth. Perderían en semis de la IEM Oakland, pero triunfarían en la LCS de forma desmesurada. Tanto en primavera como en verano quedarían primeros de la temporada regular y vencerían ambos playoffs, ganando a equipos como Cloud9 o Immortals. Yendo al MSI primero, donde perderían en grupos, aunque ganarían el Rift Rivals, y volverían a irse en grupos del mundial con un 3-3 empatados con Misfits. Terminaría Bjergsen el año en el All-Star 2017, perdiendo en los grupos del 5 contra 5 y quedando segundo del torneo 1 contra 1. Un año muy exitoso, pero lo importante vendría después.
Para 2018, TSM ya tenía todo ganado en 2017. Fue un año muy fácil y completo para ellos y querían apuntar a algo más. Norteamérica estaba conquistada, faltaba poner su bandera en el mundo. Lograr algo a nivel internacional en un torneo oficial de Riot, algo muy complicado que aún no habían logrado. Así que mezclarían superestrellas con jóvenes promesas, teniendo así a Hauntzer en top, que se mantendría. Mike Young, que venía de hacer un buen papel como rookie en Phoenix One, obviamente Bjergsen en medio, y ficharían a la botlane de G2, que venía de ganar Ezben y Mizi. Entrenados por el coreano reputado Song. Ganarían un cuádruple empate para acabar terceros con un 11-7, que les llevaría a perder en primera ronda de playoffs contra Clutch Gaming. Un resultado tan mediocre no sería aceptado por la organización, que echaría al más joven y rookie, Mike Young, entrando así Grieg, que era el jungla de la academia, para intentar arreglar algo para verano, pero no lo lograrían. Quedarían 18 tras ganar el desempate a FlyQuest, ganando en playoffs a Echo Fox y perdiendo contra Cloud9, aunque quedarían terceros por ganar a 100 Thieves. Destacar que tanto sus victorias como derrotas en estos playoffs fueron en un quinto mapa siempre. Su última oportunidad sería el regional para ir al mundial, ganando Echo Fox, pero perdiendo el partido clasificatorio contra su némesis del momento, Cloud9. En 2019, Bjergsen exploraría ofertas del mercado. Era la primera vez en mucho tiempo que se quedaba libre de contrato, pero finalmente volvería a firmar por TSM, aunque esta vez con un contrato mucho más jugoso. Aparte de una cantidad de dinero que no se sabe, pero se sabe que fue mucha, también tendría parte de la empresa, le darían un porcentaje de las acciones de la empresa. Ficharían a un joven Broken Blade, que estaba destacando en Turquía. Acadian, que estaba en la academia del club, subiría. Mantendrían Sven y ficharían Smoothie desde Echo Fox, entrenados por Ziggs. En primavera quedarían 13-5 en un tercer puesto, ganando Echo Fox y Cloud9 para perder la final ajustada contra Team Liquid. Luego perderían en el Rift Rivals y en verano volvería a pasarse Grieg por la jungla, aunque finalmente se quedaría Spica. Con un 18 en cuarto puesto perderían en primera ronda contra Clutch Gaming y otra vez contra ellos en la final del regional para ir al mundial, que no irían. Con este fracaso de año se hacía presente que el club estaba mal, ya no eran los reyes indiscutibles de la región y Bjergsen ya no era el mejor jugador de Norteamérica. Había figuras que lo opacaban, que le hacían sombra y ya no era la cara visible más importante de la región. En 2020 entraría Dardoch para jungla, aunque solo para primavera, porque luego volvería Spica en verano. Empezarían el año con Kobe Biofrost en botlane, aunque luego llegaría Davelith, que sería el ADC titular, y Tritz, que lucharía la posición de apoyo, intercambiándose con Biofrost. El equipo estaría entrenado por Peter Zhang. Primavera sería un desastre, con un 9-9 ganarían solo un encuentro sufrido a TSM para perder contra FlyQuest en los playoffs, aunque en verano, con los cambios que ya he mencionado, harían un 12-6. Las cosas parecía que no iban a ir mucho mejor, simplemente algunos partidos en playoffs y ya que empezando con un 12-6 tan abajo, tenían mucho que remar. Y así lo hicieron, contra Dignitas, contra Golden Guardians, contra Cloud9 y contra Team Liquid, muy poco a poco. 5 mejores de 5 ganados seguidos, sufriendo, sudando, para llegar a una final muy sufrida, donde en un quinto mapa lograrían volver a levantar la copa de la LCS norteamericana. Soren volvería a ir a un mundial tras mucho tiempo, aunque solamente para perder 0-6 en grupos, y tras esto había llegado su tiempo como jugador. El año de la pandemia hizo mella en muchísimos jugadores que se retiraron, que no notaron ese afán por la competición al jugar desde casa, al no estar enfrente del público. Y esto pasaría para Bjergsen, que aparte de los malos resultados que llevaba teniendo el equipo, aunque acaban de ganar, decidió retirarse con una victoria en vez de seguir remando en algo que parecía muy complicado ya que no tenía el nivel. Así que dio un paso a un lado, pero no atrás, ya que se convirtió en el entrenador de TSM, se mantendría compitiendo desde otro lugar en el mismo equipo. Tras 7 años compitiendo como el midlaner de TSM, ahora sería el head coach. Juntarían un equipo muy bueno para 2021, Huni, Spica, Power of Evil, Lost y Sword Art, todos bajo las órdenes de Bjergsen. Un super equipo con el mítico top laner coreano, un jungla chino con mucha habilidad, uno de los mejores medios de Europa, un ADC australiano que llegaba con mucha motivación y un support legendario de la LMS. En el torneo de inicio de temporada caerían en cuartos contra Cloud9, y solo habría un split ese año, por lo que en el torneo de mitad de temporada que clasificaba al MSI, ganarían a Evil Geniuses y 100 Thieves para perder contra Team Liquid y no ir al torneo. Pero luego sí ganarían el split, con un 30-15, yendo a los playoffs finales, donde no lograrían nada, perdiendo contra Team Liquid, cayendo así al cuadro de perdedores, donde ganarían a Immortals, pero perderían contra Cloud9. En 2022, Soren tendría que tomar una decisión muy difícil, ya que quería irse a otro equipo de la liga, y al tener participaciones, parte de la empresa de TSM, no podía irse sin venderlas, ya que jugar en un equipo siendo propietario de otro es un conflicto de intereses. Supongamos que están 9º y 10º puesto, y se están jugando mantenerse en la liga. Podía dejarse perder o podría hacer algo raro para mantener al equipo que le da más dinero, y eso está mal, por lo cual tenía que vender sus participaciones, su parte de la empresa de TSM, y así lo hizo, para fichar por Team Liquid, el equipo que estaba más dominando, que era el mejor equipo de Norteamérica en ese momento. Ficharía así por el equipo más exitoso y con más dinero de Norteamérica, Team Liquid, jugando 2 partidos en la academia para cubrir la falta del mid titular, pero realmente sería el titular de
la primera división, junto a Wipo y Bradley en top, Santorin en jungla, Hansama y Yeon como AD Carries y Eyla y CoreJJ como supports. Entrenados por el portugués Guiloto, quedarían segundos de su grupo en el lock-in y ganando a FlyQuest, Dignitas y Evil Geniuses empezarían con un buen pie el año ganando el torneo de inicio de temporada. En primavera quedarían primeros con un 14-4, aunque en los playoffs solo ganarían el primer partido contra Evil Geniuses, para luego perder contra 100 Thieves y Evil Geniuses en el bracket de perdedores. Para verano quedarían terceros con un 12-6, que de nada serviría, ganando a FlyQuest para perder contra 100 Thieves. Caerían a la zona de perdedores para ganar a CLG y perder contra Evil Geniuses. Un año para olvidar para Bjergsen. Pero bueno, otro año empezaba en 2023 y Soren iría a 100 Thieves, volvería a cambiarse de equipo para intentar volver a ganar todo, junto a un equipo bastante prometedor. Tenacity, Closer, el mítico de carry Doublelift y Busio, entrenados por Cass y Nukduk. Pero nada, terceros en primavera con un 18 y otro fracaso en playoffs perdiendo contra FlyQuest y Golden Guardians. Soren volvería a retirarse, ya con 27 años y 10 años compitiendo a sus espaldas. Era suficiente. Bjergsen colgó por el momento y parece ser que para siempre el teclado y ratón, con 6 LCS a sus espaldas, otros 4 torneos mayores y muchas temporadas regulares quedando primero. Soren deja un legado increíble tras sus pies, siendo MVP de la Liga Norteamericana en 3 ocasiones y considerado el mejor medio de la región durante 6 años, teniendo también 5 Pentacles en competitivo, las cuales habéis estado viendo por pantalla. Su nivel le ha dado el apodo en China de un dios con 4 wards, por su forma de carrilear a sus compañeros. Y bueno, esta es la carrera de Bjergsen, un jugador espectacular en Europa. Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Recuerdo que podéis suscribir, podéis dejar un like, un comentario, compartirlo. Nos vemos en la próxima. Un saludo, un besito y espero que os haya gustado. Chao, chao.